Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, ¿cómo están? Hoy día es 10 de abril del año 2020 y seguimos, ¿no es cierto? Seguimos con Platón, esta vez sintetizando lo que fue su teoría del mito de los metales. No hablemos, teoría, en realidad podría ser más bien un relato o el pensamiento que tenía Platón con respecto a la descendencia, ¿ya? El mito de los metales aparecía en la República, ¿no es cierto?, en el libro 3, que es un mito bastante interesante, es una visión de la sociedad que tenía Platón, muy curiosa, que si usted ya leyó el libro 3, la va a entender inmediatamente, y si no lo leyó, se lo contamos acá entonces. Vamos allá, por lo tanto. Bueno, el mito de los metales, como dije, se habla en el tercer libro de la República. Se supone que es una conversación entre Sócrates y Glaucón, cuando tratan, ¿no es cierto?, temas referentes a los guardianes, a los artesanos y otros ciudadanos, ¿no es cierto?, que componen la ciudad. Pero en este capítulo, en el tercero, se centran en la figura del guardián. Cuando estos hablan de las características que debían tener, como la buena memoria, la incorruptibilidad, o sea, los guardianes tenían que ser intachables, tenían que tener una resistencia al dolor, una valentía, el conocimiento de la gimnasia y además el de la música. La gimnasia y la música, recordemos que era el ideal griego para, ¿no es cierto?, formar ciudadanos. Y es ahí, ¿no es cierto?, cuando empieza a hablar de la figura del guardián, cuando Sócrates comienza a relatar el mito. Sócrates dice que cada hombre es un metal. Cada hombre es un metal. Si bien Platón, ¿no es cierto?, en este texto, cuando digo Platón y Sócrates, pensemos que Platón está hablando a través de Sócrates, ¿no es cierto? ¿Ya? Platón decía que todos eran hermanos, porque acuérdense que la idea de Platón en la República es que todo era en común, ¿no es cierto? Las mujeres, los hijos, las comidas, todo tenía que ser en común, ¿no es cierto? Muy parecido a este paradigma del comunismo utópico, ¿ya? Todo, absolutamente todo tenía que ser en común, la propiedad, la familia, todo tenía que ser en común. Y los dioses solo dispusieron a algunos de ellos, de estos hombres en común, solo dispusieron los dioses algunos de ellos a mandar. Y estos son los hombres de oro. Ya el metal es uno, el oro es un metal, por lo tanto, los hombres que mandan son esos hombres hechos de oro. Luego están aquellos que son auxiliares de los primeros, es decir, los hombres de plata. Y finalmente tenemos aquellos hombres que son labradores y artesanos, es decir, los hombres de bronce y hierro. Por lo tanto, chiquillos, tenemos aquí por lo menos 3 profesiones que tienen su equivalencia, ¿no es cierto?, con los respectivos metales. Por ejemplo, los gobernadores serían de oro, los auxiliares, ¿no es cierto?, de los primeros serían de plata, y artesanos y labradores de bronce y hierro. Es coherente el razonar de que los hombres de oro generen hijos de oro, los padres de plata generen hijos de plata, y los padres de bronce y hierro que generen hijos de bronce y hierro. Sin embargo, también puede ocurrir todo lo contrario. Así, de un hombre de plata puede surgir uno de oro, como de uno de oro puede surgir uno de plata. Sea lo que surja como hijo, el padre debe hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esta alma de metal de los niños. Por ejemplo, si el niño tiene alma de bronce o de plata, entonces el padre deberá educarlo para la clase de ciudadano que le corresponde. Lo mismo deberá hacer cada padre, es decir, debe guiar el destino del niño que lleva ese determinado metal. Por lo tanto, si el niño tiene un alma de oro, ¿no es cierto?, tiene que ser educado, a partir de lo que significa ser alguien hecho de oro, ¿no es cierto?, es decir, un gobernador. Por lo tanto, ese niño tiene que ser educado para algún día gobernar. ¿Por qué?
porque el peligro de la ciudad sería grande si a un guardián se le da la labor de cuidar la ciudad siendo un alma de bronce. Lo mismo pasaría con el gobernador, que si el niño llegara a ser gobernador teniendo alma de bronce, entonces la ciudad podría ser un desastre. Bueno, en todo caso Platón no quiere decir algo malo en cuanto a esto, sino que más bien de que todos deben atender a su propia naturaleza. Todos deben atender a su propia naturaleza, por lo tanto, pareciera ser que en realidad, chiquillos, todos tuviéramos una especie de destino. Una especie de destino, porque si yo nazco, ¿no es cierto? O si un niño nace y ese niño tiene, ¿no es cierto?, viene de un padre de oro y ese niño se comporta como alguien, como un metal de bronce, entonces el padre tendrá que educarlo en esa perspectiva. O sea, usted va a ser un niño de bronce y así va a ser toda su vida. Por lo tanto, pareciera ser, chiquillos, que de alguna manera tienen un destino, tienen un sino, ¿no es cierto? El sino, que es una especie de destino, o en este caso religioso, pero el sino también es un destino del cual usted va a llevar toda su vida. Lo mismo que las personas, ¿no es cierto?, que se consideran como de metal de oro, ¿no es cierto?, va a tener que ser educado y va a tener que ser guiado por eso. ¿Ya? En otras palabras, claro, tendrían un destino marcado desde el comienzo y los padres deben tener plena conciencia de aquello. Cada metal tiene su bondad y no debe estar determinado a un trabajo que no le corresponde. Por lo tanto, un hombre de oro no puede hacer el trabajo de artesanos y labradores. Y un hombre de bronce tampoco puede hacer las labores de un hombre de oro. Esto es muy parecido, chicos, al dicho chileno. A mí debo decirlo, a mí me cargan los dichos. Yo sé que es una especie de sabiduría popular, o sea, lo hacen las personas, digamos, para entenderse entre ellos, y está, me parece que muy bien, pero no siempre acertan, ya no son acertados, son solamente para entender cosas que podrían explicarse de otra manera, de esa manera más complicada, ¿no es cierto? Pero esto se parece a un dicho, ¿no es cierto? Este mito de los metales se parece a un dicho que se dice por lo menos en Chile, no sé si en otros países, me imagino que puede que sí, y es el siguiente: el que nace chicharra muere cantando. El que nace chicharra muere cantando. Es decir, si usted, ¿no es cierto?, nació para una cosa, usted va a morir haciendo esa cosa. ¿Se dan cuenta? En todo caso, también tiene un significado peyorativo, también tiene un significado malo. Digamos, dice que el que es conformista, ¿no es cierto? Se refiere a que la persona que es conformista, ¿no es cierto?, siempre va a dedicarse a lo mismo. Siempre va a dedicarse a lo mismo y nunca va a avanzar, ¿ya? Así que tiene como dos miradas este dicho, ¿no es cierto?, que tenemos los chilenos, del que nace chicharra muere cantando. Aún más, esto se relaciona con el destino, ¿no? Pareciera ser que cuando uno se dedica a una cosa toda su vida o gran parte de ese tiempo, y después uno dice, bueno, pareciera que esto lo voy a hacer toda la vida, ¿ya? Pero no es así, o sea, en muchos casos es así. Seguramente los griegos, que tenían muy determinado, ¿cierto?, las profesiones y todas esas cosas, veían esto, en efecto, veían que una persona era así desde el comienzo y terminaba así, ¿ya? Hay otras personas, no sé, me imagino que los pobres, por ejemplo, en Grecia, ¿no es cierto?, eran pobres y morían pobres, y el rico moría rico, ¿ya? Por lo tanto, esta generalización que hace Platón en el mito de los metales se comprende, ¿ya?, por aquellos tiempos. Las cosas han cambiado muchísimo, chiquillos. Hemos visto muchísimos de casos donde hay gente, donde hay niños que, ¿no es cierto?, parten de alguna manera determinada y después terminan sorprendiendo, ¿no es cierto? Terminan sorprendiendo muchísimo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene usted a Albert Einstein, ¿no es cierto?, que se decía, no sé si es tan cierto, pero siempre se dice que Albert Einstein fue muy, digamos, desordenado, fue muy poco atento a las clases, y bueno, nosotros todos sabemos la historia de Albert Einstein,
Por lo tanto, pareciera ser que ese dicho no es tan cierto, ¿ya? Y si me permiten también, yo me acuerdo que yo en la básica y en la media, que es la escuela elemental y la secundaria, yo era terrible. ¿Qué les voy a decir? Yo era terrible. En el sentido de que era terriblemente flojo. No que era malo, sino que era bastante flojo. Sin embargo, yo con el tiempo ya cambié. Me puse más estudioso, me puse más ordenado y estoy hablando aquí con ustedes ahora de filosofía, cosa que en esos tiempos era inimaginable. O sea, mis profesores se caerían de espalda, de la básica, de la media, se caerían de espalda si saben que estoy haciendo algo tan educativo como esto. Para mí la educación no valía un peso. Por lo tanto, pareciera ser que este mito de los metales de Platón es cierto algunas veces y no es cierto, otras veces. Por lo tanto, no hay que caer en la falacia de que esto es así o caer en el determinismo de que si esto es así no hay forma de cambiarlo. No, sí hay forma de cambiarlo, ¿no es cierto? Todo hombre en Grecia tenía destinada una tarea en la ciudad y a ella se tenía que dedicar para el resto de su vida. Esta es una teoría determinante y de predestinación donde al hombre no le queda otra que seguir su propio destino. Ciertas veces pareciera ser que vemos hombres que haciendo una cosa quieren en realidad hacer otra o están hechos para hacer otra. ¿Le ha pasado? ¿Han visto ustedes o le ha pasado a ustedes que su padre, ¿no es cierto?, quiere que se dedique usted a una profesión o a un determinado trabajo, pero usted no quiere, ¿no es cierto? Usted siente que está hecho para otra cosa. Entonces, determinar de qué metal es alguien es súper difícil y muy poco... O sea, tendríamos que saberlo una vez que termine su vida, ¿no es cierto? En realidad todo esto puede variar y depende del contexto y la enseñanza, ¿no es cierto?, que cada uno haya recibido, más que de una predestinación perentoria, ¿no es cierto? Más que una predestinación, depende de cada uno. Todos tenemos libertad, ¿no es cierto?, de cambiar nuestra vida en la medida de lo posible. Y quizás este mito es cierto algunas veces y algunas veces no. Bueno, chiquillos, y eso ha sido todo. Un relato súper cortito, ¿no es cierto?, el mito de los metales. Suscríbanse, comenten, den like, estén en casa y nos estaremos viendo en otro podcast. Muchas gracias.